Ok, continuando con lo que estábamos hablando, retomo un poco. Bueno, estábamos hablando de lo que fue el último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que fue en 1994, y les platicaba yo que pasaron una serie de eventos distintos que, bueno, pasaron a afectar notablemente el gobierno de Salinas de Gortari. En algún momento se pensó que el hecho de que hubiera llegado el neoliberalismo a nuestro país había hecho hasta cierto punto que mejorara la economía y que, bueno, a lo mejor se pensara que pudiéramos establecernos como lo que en algún momento fue el milagro mexicano. Sin embargo, bueno, sabemos que este sistema económico neoliberal pues no vino más que a generar desigualdades dentro de nuestro país y que mucha gente empezara a emigrar a los Estados Unidos posteriormente al último año de gobierno de Salinas de Gortari. ¿Por qué de un momento a otro cambió esta situación? Bueno, porque su último año, como les vuelvo a repetir, pasaron muchas cosas. Primero el levantamiento armado que se hizo en el estado de Chiapas, que fue el ejército zapatista. También la muerte de un personaje muy importante que, bueno, se supone que en las elecciones de 1994 iba a ingresar otro personaje que ya se encontraba dentro del gabinete de Carlos Salinas de Gortari y que estaba propuesto como presidente de la República para las siguientes elecciones. Y ese personaje pues era Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio que, bueno, presentaba ideales diferentes a los que tenía Gortari y que cuando empezó a hacer sus campañas, bueno, pues empezaron a tener conflictos entre Salinas y él. Y pues dentro de su campaña de Luis Donaldo Colosio se encontraba Ernesto Zedillo Ponce de León, que apoyaba en cualquier momento a Luis Donaldo Colosio dentro de los eventos que se realizaban durante las campañas. Sabemos que Carlos Salinas de Gortari pues ya no estaba muy contento con el haber apoyado a Colosio a que entrara a las elecciones y dicen, no se sabe hasta el día de hoy, pero dicen que tanto Carlos Salinas de Gortari como posiblemente Zedillo tuvieron que ver con la muerte de Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio desafortunadamente no pudo llegar a las elecciones del 94, precisamente porque va a morir en un mitin político que se realiza en Tijuana. Le dan un balazo en la cabeza y pues muere, pierde la vida en ese evento. ¿Por qué culpan a Salinas? Bueno, pues porque sabían que ya no se llevaba del todo bien con él, que ya no estaba muy contento con que él fuera el candidato. Y bueno, Zedillo, que siempre lo acompañaba en todos sus eventos políticos, casualmente en ese día, pues no se presentó. Entonces, no hubieron las pruebas suficientes para poder decir que habían sido alguno de ellos dos, pero pues desafortunadamente ya no había candidato para las elecciones. Es por eso que el siguiente candidato que va a proponer Carlos Salinas de Gortari pues va a ser Ernesto Zedillo. Pero antes de pasar al gobierno de Ernesto Zedillo, bueno, vamos a identificar que va a surgir estos eventos, el levantamiento armado de los zapatistas, la muerte de Luis Donaldo Colosio, va a haber otro evento en el que va a morir otro personaje importante dentro de su gabinete de Salinas de Gortari, que se llama José Francisco Ruiz Macieu, que dicen que también fue asesinado por justamente el hermano de Carlos Salinas de Gortari, que es Raúl Salinas, que, bueno, por algunos intereses en particular fue asesinado, y que todos estos hechos van a llevar a que estas empresas extranjeras que habían venido a privatizar empresas del gobierno o del estado y que tenían todo su dinero invertido en nuestro país, de manera rápida empiecen a desplegarse, es decir, empiecen a salir del país, y eso empiece a llevarnos pues a una crisis económica ya al finalizar el gobierno de Salinas de Gortari. Por eso se dice que Salinas de Gortari se le hizo muy fácil crear este mito o este chisme del famoso chupacabras. Este personaje que decían que era un animal muy raro, no se sabe qué era,
que supuestamente pues atacaba al ganado, a cualquier ganado que se encontrara pues en el campo, ¿no? Y que eso estaba llevando pues según él a una crisis en nuestro país. Este mito se difundió en aquellos años de 1994 y mucha gente llegó a temer por este famoso chupacabras, ¿no? Y entonces todo esto venía como resultado, o nos iba a llevar como resultado a una crisis económica, ¿no? Entonces todos estos factores fueron los que involucraron, pero muy en particular el del ejército zapatista y la muerte de Luis Donaldo Colosio. Eso va a hacer que, bueno, para cuando finalice, pues Carlos Salinas de Gortari cree fielmente que Ernesto Zedillo Ponce de León pues va a poder sacar adelante al país de esta crisis que ya se ve muy fuerte debido a que las empresas extranjeras pues ya están dejando de participar en nuestro país. Y entonces pasaríamos a lo que fue el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, que bien su periodo de gobierno inicia en 1994 y sale en el 2000. Durante sus primeros años, sobre todo lo que fue 94 y 95, es cuando se da esta fuerte crisis económica que viene como consecuencia del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que pues él va a tratar de buscar la manera de resolver esta situación. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues va a pedir ayuda a Estados Unidos. Recuerden que nosotros ya generamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, y bueno, Estados Unidos, cuando se da cuenta de que estamos en una fuerte crisis económica, lo que va a hacer es crear pues un apoyo que pueda beneficiar a nuestro país. Un fondo, así se le conocía como un fondo de estabilización de divisas, donde pudieran recaudar 50 mil millones de dólares para que pudieran apoyar a nuestro país. Ese dinero se lo dieron a México, obviamente. ¿Y México qué hizo? México tuvo que empeñar prácticamente todo lo que recibía del petróleo, de las exportaciones que hacía el de petróleo, todos los ingresos que entraban a nuestro país por parte del petróleo, nosotros los tuvimos que dar para solventar esa deuda que adquirimos con Estados Unidos y que finalmente sí se pagó o sí se terminó de pagar en 1997, ¿no? Ya que estábamos un poquito mejor de la crisis económica con la que había iniciado su periodo de gobierno de Ernesto Zedillo. Y bueno, una vez que nos hacen este préstamo, pues bueno, a Zedillo Ponce de León se le ocurre crear el famoso FOBAPROA, que no es otra cosa más que un fondo bancario de protección al ahorro, es decir, era un fondo en el que se iban resguardando dinero para futuras crisis, ¿no? Cuando se enfrentara a otra crisis económica, se pudiera solventar con este dinero. ¿De dónde salía ese dinero? Bueno, pues del propio pueblo mexicano, ¿no? Del trabajo de los mexicanos, de los impuestos que se le daban a los mexicanos, era como salía este fondo bancario, y que desafortunadamente pues no se ocupaban para cosas en el país, sino más bien recordemos que en nuestro país pues había muchas empresas extranjeras y privadas que, bueno, las pocas que quedaron después de lo que pasó con Salinas, que eran las que entraron en crisis y que pues a Zedillo se le hizo fácil ocupar este FOBAPROA para poder solventar la crisis de esas empresas. Entonces, pues así como que muy positivo el FOBAPROA pues no fue, porque no beneficiaba a nuestro país sino a empresas extranjeras. Y bueno, lo único que podemos identificar que hizo Zedillo para mejorar la crisis en los últimos años de su gobierno, pues fue que él sí logró aumentar las exportaciones. Yo ya les había platicado que es muy importante que nosotros exportemos. ¿Por qué? Pues porque nos van a llegar más ingresos económicos a nuestro país y eso puede hacer que suban los empleos, suba el salario y bueno, que la canasta básica se mantenga en precios bajos y que pues no haya una devaluación de nuestra moneda, ¿verdad? Pero pues no fue tan grande, o sea, sí hubo un avance, sí hubo una mejoría en la economía, pero no a tal grado en comparativo con lo que vivimos en el Milagro Mexicano, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con la guerrilla zapatista? Yo les había comentado que Salinas no logró llegar a ningún acuerdo con los zapatistas, se siguieron haciendo muchos levantamientos armados durante el gobierno de Salinas.
pero bueno, como ya era el último año, pues prácticamente heredó la problemática Ponce de León. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Zedillo? En 1996 va a buscar firmar un acuerdo con los zapatistas. Ese acuerdo se llama el Acuerdo de San Andrés. ¿Qué decía este Acuerdo de San Andrés? Bueno, que ellos iban a reconocer constitucionalmente los derechos de las culturas indígenas. Sabemos que ya tenían derechos desde Lázaro Cárdenas, sin embargo, durante todos los años posteriores a Lázaro Cárdenas, hemos visto que, sobre todo en los periodos de lo que fue Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, sabemos que los derechos de los indígenas pues se habían sido violentados, no solo de los indígenas, ¿no? También de los obreros y de cualquier otro sector público del país. Entonces, lo que ellos están buscando es que se les den los derechos a las culturas indígenas, que se les dé un trato digno, que no se les quiten sus tierras, porque recordemos que en algún momento se les empezaron otra vez a quitar sus tierras, y que pues ellos firman este acuerdo pensando que se va a resolver la situación. Sin embargo, bueno, pues han pasado 24 años desde que se firmó este acuerdo de San Andrés y ninguno de los gobiernos que hemos tenido desde Ernesto Zedillo Ponce de León hasta hoy en día no han cumplido con ese famoso acuerdo de San Andrés. Sigue sin cumplirse y siguen sin firmarse. La guerrilla zapatista no es que ya no exista y haya desaparecido de la noche a la mañana, sigue existiendo en la sierra de Chiapas, solo que ya no se manifiestan como lo hacían anteriormente, ¿no? No se han dado a conocer manifestaciones tan grandes como para que nosotros podamos verlas en la Ciudad de México. Sin embargo, el movimiento sigue existiendo y se siguen buscando los derechos para estos indígenas. Ahora, otra aportación que tuvo Zedillo pues fue la creación, o la autonomía más bien, del Instituto Federal Electoral, que es el que se encarga de hacer este conteo, el de las votaciones para que sean justas y libres, ¿no? Que no haya ningún fraude. Y precisamente lo hizo autónomo para que se evitaran los fraudes que se habían hecho con años anteriores en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y en el gobierno de Miguel de la Madrid, porque recordemos que pues ellos forman parte del PRI y pues no querían que en la República ningún estado estuviera representado por otro partido opositor, es decir, PAN, PRD. Y entonces pues Ernesto Zedillo es el primero que va a aceptar que en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, gane las elecciones el PRD, que es Cuauhtémoc Cárdenas el que las gana, y que al permitirle que gane, pues se va a empezar a ganar las enemistades de los miembros del PRI. Sobre todo porque para las elecciones del 2000 pues ya no hay un candidato que puedan ellos aventar a las elecciones. Bueno, sí lo había, ¿no? Pero no ganó las elecciones, a eso es a lo que me refiero. Si no las va a ganar, pues un opositor que es del PAN y que es Vicente Fox, ¿no? Que es el que va a dar el giro a tantos años de gobierno del PRI para darle entrada al Partido Acción Nacional, ¿vale? Entonces, lo más característico de los 80s y los 90, bueno, pues podemos resumirlo en esto, en estas problemáticas que se dieron, ¿no? Lo más relevante que yo podría rescatar pues es la creación del Ejército Zapatista, el Tratado de Libre Comercio, la muerte de Luis Donaldo Colosio, que se logró pagar una parte de la deuda externa, bueno, que Carlos Salinas de Gortari logró que bajara por lo menos al 22%, esta del Fobaproa, que también fue muy importante, y bueno, pues a grandes rasgos es lo que podríamos rescatar del inicio del neoliberalismo dentro de nuestro país, ¿vale? Entonces, esperando que no tengan dudas, dejo aquí estas diapositivas para que ustedes las revisen, hagan su apunte, rescaten todo lo más relevante de esta idea y bueno, y vayan a resolver la actividad que voy a dejar respecto a estas diapositivas. Y bueno, pues gracias por su atención y estamos en contacto.